Voy a dar paso a otro de los colaboradores habituales de la Universidad Politécnica de Madrid. Doy paso a Lucía Navarro. Ella trabaja en una ONG de República Dominicana con la que llevamos un largo tiempo trabajando desde la Universidad Politécnica, especialmente desde la Escuela de Arquitectura y el grupo del ICHAP, grupo de cooperación del ICHAP de habitabilidad básica. Y bueno, pues Lucía pertenece a Arcoiris y cuando quieras, Lucía, tú misma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme hoy con todas estas ponencias tan interesantes que han presentado antes mía. Bueno, la verdad que creo que puedo decir que literalmente soy una hija de la Universidad Politécnica de Madrid y que en estos espacios que ofrece la Politécnica me siento como en casa y siempre he estado acogida tanto personalmente como desde las instituciones a las que pertenezco, ¿no? de Arcoiris y el ICHAP. Desde Arcoiris queremos, bueno, y el ICHAP, porque el proyecto que voy a presentar parte de una propuesta que desarrollamos conjuntamente. El proyecto, digamos que parte un poco de la visión que tenemos en la ONG, ¿no? De promover procesos de desarrollo con las comunidades más vulnerables y abordando, bueno, tratando de abordar, ¿no? La complejidad del territorio, ¿no? Entendiendo la complejidad de las múltiples escalas que se interrelacionan con múltiples componentes que interactúan, especialmente, ¿no? En la gestión del riesgo de desastres, y tratando de, por ello, abordar como una visión sistémica e integrada y apoyándonos siempre en la investigación y la innovación aplicada. Para ello, para nosotros es clave poder contar con alianzas con universidades como la Politécnica de Madrid, con la que ya tenemos, como indicaba Virginia, un largo recorrido, y específicamente pues hemos estado trabajando mucho y agradezco toda la labor del ICHAP, del Grupo de Solidaridad de Ingeniería y de Caminos sin Plásticos, que a lo largo de estos años hemos interrelacionado mucho, y en el espacio de los proyectos que hemos desarrollado hemos también podido elaborar como múltiples enunciados para apoyo de trabajo aplicado de alumnos. Concretamente en el proyecto que vamos a presentar tuvimos concretamente 2 becarios, un arquitecto, Jorge Recio, y Alejandro Echeniz, otro estudiante de Teleco, y nada, quería aprovechar también a mencionarles y agradecerles todo su esfuerzo. Voy a dividir un poco la presentación en 2 partes. De un lado, el que es el origen del proyecto Semilla Piloto que ejecutamos con el ICHAP y que financió la Universidad Politécnica en los fondos de cooperación, los fondos Semilla, que ese Semilla luego, pues bueno, con el transcurso de la COVID-19 se escaló nacionalmente, bueno, con muchas modificaciones, como ahora veremos, pero bueno, es interesante ver cómo algo que fue un piloto, ¿no? Escaló nacionalmente y se adaptó a otras cosas para las cuales inicialmente no estaba previsto, ¿no? Como la COVID-19. Y como lo que eran inicialmente instrumentos de respuesta rápida para reportes de daños frente a eventos, se fue convirtiendo, ¿no? en la visión, en verdad, que estábamos deseando, ¿no? De como un ecosistema de plataformas y procesos multinivel y multiactor para la operación coordinada, ¿no? De todos los actores frente a los eventos. Voy a empezar por el proyecto Semilla, que vamos a hacerlo recorriendo un story map. Bueno, como os comento, esta primera parte Semilla se ejecuta con el ICHAP, el Grupo Instituto de Cooperación de Habitabilidad Básica de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y bueno, un poco de este proyecto se apoya en la visión un poco de la gestión de riesgos de desastre en el país, que se materializa un poco en el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que lidera, ¿no? Como coordinador general el Consejo Nacional, que tiene en la cabeza luego como entidad ejecutiva la Comisión Nacional de Emergencias. Bajo este ente, como todo sigue un poco como una estructura jerárquica, ¿no? Y el que opera la respuesta ante eventos en el país es el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que coordina actividades de prevención, mitigación y respuesta y da seguimiento a eventos.
El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta del país también se materializa territorialmente en torno a diversos comités, ¿no? En torno a las estructuras de provincia, de región, provincia y municipio, siendo como instituciones como multisectoriales para manejo de emergencia, pero y también entendiendo el concepto de emergencia en sus tres fases, ¿no? No solo respuesta, sino todo, el antes, durante y después, ¿no? Como antes en prevención y mitigación de vulnerabilidades, durante la respuesta inmediata, ¿no? Y luego en todas las actividades de recuperación. Y participando como todas las instituciones de emergencias del país asociadas. A escala comunitaria, el actor que levanta información son los comités municipales de PMR, Prevención, Mitigación y Respuesta, que, bueno, no siempre en todas las comunidades o las encuentras, pero es un ente institucionalizado ya que funciona muy bien, bueno, tiene distintos niveles de capacitación y en algún caso pues todavía no ha sido conformado, ¿no? Esta estructura como es la que os voy a contar, ¿no? Y es fundamental porque si uno va a intervenir en un territorio tiene que hacerlo pues desde las estructuras, ¿no? Que existen y las institucionalidades que hay, ¿no? Para que las cosas de verdad sirvan a las personas que tienen como tanto la influencia y el poder de decisión para pues, estar compitiendo, ¿no? Ahora bien, en esta estructura que existe cuando hay un evento, ¿no? en una comunidad, el actor levanta información comunitaria de PMR, ¿no? Que está compuesta por gente de las mismas comunidades que han tenido, digamos, mayor o menor nivel de capacitación. Ahora bien, estas redes comunitarias hacen unos informes normalmente a mano y, digamos, no están homogeneizadas, ¿no? Al final hay un problema como de pues data dispersa, si es que se puede decir data siquiera, porque al final son tipos de reportes. Me voy a poner aquí un ejemplo que tengo de cómo vimos que reportaban, por ejemplo, frente a la tormenta Beryl del 2018. Pues mira, esto es una comunidad, el tipo de reporte que hace. Aquí otra con otra estructura, aquí otras anotaciones a mano. Bueno, el caso es que os hagáis un poco de cuál es al final la realidad que existe de cómo ellos levantan esa información, ¿no? Que además esta viaja, digamos, por toda esta estructura de comités hasta llegar al centro de operaciones de emergencia. Claro, esto al final es un poco, ¿no? Como el funcionamiento del teléfono escacharrado de la data dispersa, que hace que al final la información desde las comunidades pues, se invisibiliza un poco desde el que tiene que operar la respuesta, ¿no? Desde el COE. Y queríamos como atacar específicamente con este piloto esa situación. Existe también otra herramienta en el país que es el EDAN, la evaluación de daños y análisis de necesidades, que es muy completa, está muy bien. Lo único que sí que requiere un técnico cualificado, capacitado, específicamente para su llenado. Son amplias, requieren tiempo, capacitación. Bueno, al final no es algo como para dar una respuesta como que tan inmediata, ¿no? Entonces, el reto que nos planteábamos era cómo lograr como una generación de información capilar masiva, ¿no? Que no sustituyera nada de todas las estructuras que existen, porque son las que hay, sino que hiciera como algo complementario que pudiera saltar directamente también hasta el COE y generar alertas rápidas para focalizar esfuerzos. Así inició un poco el piloto y específicamente empezamos a generar unos prototipos en un liceo que está en el municipio de Bajos de Jaina, que bueno, pues estaba también como, lo queríamos ligar siempre también a redes sociales para intentar, ¿no? Como lograr la masificación y la capilaridad de la información, ¿no? Entonces estuvimos haciendo prototipos con jóvenes, ayudados también por un director maravilloso de ese liceo que siempre ha apoyado todo el proceso. Y digamos que ahí estuvimos como poniendo a pruebas, ¿no? El tipo de preguntas, si se entienden, ¿no? Viendo de verdad cuáles son las redes sociales que más se emplean en este tipo de comunidades vulnerables. Y la idea era lograr un primer reporte que sea más masivo, que se pueda generar desde redes sociales.
Idealmente, claro, pues cuantas más tipos de redes se haya y se combinen, pues mejor. Pero bueno, como era un piloto, inicialmente lo hicimos desde Facebook, que basado en estudios de comunicación era la red social más implementada. Y específicamente se desarrolló un chatbot con el Messenger de Facebook, que os voy a poner aquí un videíto de la idea de cómo funcionaba. Con reportado, puedo avisar de los daños en mi vivienda o en mi comunidad rápidamente. Por ejemplo, si hay incendio, inundación o se ha caído el techo, alerto fácilmente a través de Facebook. Es muy fácil, solo tengo que enviar un mensaje por Facebook. Automáticamente te responden y te da opciones a escoger. Selecciono si el daño ocurrió en mi casa o en la comunidad y así continúo con la conversación. Tengo que escoger si la vivienda ha sufrido daños leves, por ejemplo. Voy a saltarme un pedacito también para agilizar, porque el caso es entender la idea. Me pide una foto de los daños. Le doy a cámara y tomo una foto. Después, muy importante, me pide que envíe la ubicación donde están los daños. Es importante llegar hasta el final. Ya estoy listo para reportar daños en mi vivienda y en mi comunidad. Vale. Nada, era por tener un poco la idea de qué tipo de reporte se genera un poco con ese piloto, ¿no? Al final, bueno, es un chatbot sencillo en el cual se va generando como una data unificada en base a preguntas que se gestionan en un único lugar, ¿no? Y que se superponen con mapas en sistemas de información geográfica, ¿no? Por eso lo del vídeo que decía, lo de añadimos la ubicación, ¿no? Como la referencia de tener georreferenciados todos los datos para poder ver, ¿no? En un mapa, digamos, las manchas de ubicación y de alerta, ¿no? No es lo mismo tener, pues, un único reporte aislado en una zona que ver que de pronto hay 50 en una misma zona, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, saltan las alarmas. Bueno, que se va cargando. Bueno, lo que digo, se superpone con mapas bases que cuentan con información de las amenazas que hay en el país, ¿no? Y partiendo estas no digamos de creadas de elaboración propia, sino de las que ya existen y las que ponen a disposición las distintas instituciones para los fines, ¿no? La capa de inundación de Marena y las de fallas sísmicas del geológico, bueno, las distintas que hay a disposición se van superponiendo, ¿no? Para que poder ver, digamos, también, ¿no? Como el COE, digamos, que ve también, no solo hace respuestas, sino que da seguimiento a los eventos para verlo todo, ¿no? Aprovechando los sistemas de información geográfica de un modo superpuesto. Y sincronizando con capas también de tiempo real que existen desde otras entidades no nacionales sobre sismos, huracanes y puntos calientes, como el National Hurricane Center y otras, que tienen a su disposición ya este tipo de información que se va actualizando a tiempo real. El chatbot también se sincroniza y se vincula con estos en tiempo real y así se permiten, ¿no? Manchas rápidas de identificación por densidad de donde hay más reportes o menos, ¿no? Que puede facilitar para distribuir recursos y ver dónde ir más rápidamente sin tener que estar esperando al técnico cualificado que vaya. Se visualizan también en torno a distinto nivel cuando uno hace zoom, ¿no? del tipo de nivel de daños, si no hay daños leves, daños graves. Y todo esto se visualiza en un dashboard. Un dashboard es una plataforma online que lleva indicadores asociados. Esto es como, bueno, un prototipo, no, aquí pone Big Data, no, o sea, no es Big Data esto que se ha creado, no es, digamos, un Small Control Data, pero el reto, ¿no? de esto, de la idea, es ir logrando, complementando con publicaciones de distintas redes sociales que se generan durante los eventos,
para lograr un monitoreo de primer nivel, ¿no? Previo a esos EDAN, las evaluaciones de daños y análisis de necesidades, que cuestan como tanto tiempo y, como decía, no sustituyéndolas, sino complementándolas con un primer nivel. Vale, este es el ejemplo de la plataforma de visualización del primer nivel. Si me deja avanzar. Mira, la tengo aquí abierta en grande ya también, para no tener que estar esperando. Bueno, para que veáis un poco el tipo de información, ¿no? Ahora, bueno, en el piloto se han hecho simulacros, no se ha usado todavía para reportes reales frente a eventos, en este caso. Por eso veis que aquí los reportes reales son tan reducidos y que los que están aquí como más transparentes son los efectuados en simulacros. Entonces, bueno, la cosa es que eso, que tenga plataformas fácilmente visuales, que uno pueda filtrar por fecha, por ubicación, ¿no? Por ejemplo, Bajos de Jaina, o la que corresponda, y uno pueda visibilizar específicamente la información. Me vais a disculpar que va un poquito lento porque tengo como muchas abiertas y aquí por el Zoom se me carga un poquito y va lento. Pero bueno, yo creo que se entiende la idea. Así que voy a ir cerrando las cosas que ya hemos visto para que pese todo menos. Vale. Bueno, la idea es que esto que era de primer nivel también se pueda, digamos, complementar en un segundo nivel previo al EDAN, teniendo en cuenta que el EDAN también se estaba rellenando como en fichas manuales. Y igual que el anterior, ¿no? con fines de sustituirlo, sino de complementarlo facilitando toda la data que luego se le demanda al municipio para completar esa ficha por comunidades desde el municipio. Entonces, este reporte sistematizado que puede hacer la Defensa Civil, pues ya facilita mucho y, como decíamos, ¿no? Con una data homogeneizada. Y esto, igual que la plataforma anterior, se sincroniza otra vez en otra plataforma, pero de segundo nivel, que se puede visibilizar fácilmente ya también desde el COE. Bueno, desde el COE también pueden ver la de primer nivel, digamos, pero digamos como dentro de la estructura de escalas, pues cuando el municipio tiene que ir a ver la zona específica, pues puede usar la de primer nivel, ¿no? Para validar esos reportes de primer nivel y complementar ya los de segundo nivel. Que podemos ver aquí, no, esta es la de primer nivel que ya hemos visto, tengo por aquí también por el ejemplo de la de segundo nivel, que aquí como veis, bueno, estas también solo están en prototipo de simulacro y por eso aquí los datos son más reducidos. Igual que el anterior, pues uno puede filtrar y por municipio e incluso a detalle de barrio de paraje y ver el detalle del reporte recibido y filtrar la data asociada de por qué fenómenos, qué familias desplazadas, una serie de indicadores que sean como estratégicos y claves que ayuden a la toma de decisiones informada a las instituciones que de verdad tienen que dar la respuesta. Vale. Bueno, entonces esto es un poco como la estructura que llevábamos, ¿no? Las de reportes de primer nivel que se visibilizan desde las redes comunitarias y desde el municipio para que puedan evaluar a qué zonas lanzar personal para realizar esos segundos reportes y que a su vez se visibiliza en otra plataforma desde el COE, aunque el COE puede estar viendo todas, de modo que le salte una alerta si hay un caso como muy significativo en una zona de muchas alarmas en una misma área. Esto en concreto se está probando digamos, en distintas simulacros y la verdad que fue un proceso muy interesante, muy enriquecedor, que funcionó muy bien y estábamos, ya terminó el piloto, ¿no? Y nos encontrábamos viendo ya cómo hacerlo, escalándolo, ¿no? Cómo terminar de institucionalizarlo con el Centro de Operaciones de Emergencia y cómo escalarlo ya a todo el país, y estábamos completamente participando en el simulacro nacional de sismo cuando saltó, digamos, todo el tema del COVID-19, para el cual inicialmente la verdad que la plataforma no estaba pensada, no, bueno, ni siquiera imaginábamos, ¿no? Que eso pudiera estar sucediendo. Entonces, bueno, desde el mismo Ministerio de Salud Pública y el Centro de Operaciones de Emergencia nos solicitaron ver si podíamos en un plazo de
de tiempo reducido, como adaptar las herramientas de reporte ciudadano para que pudieran también reportar casos sospechosos de COVID. Entonces, bueno, en un transcurso como muy breve lo modificamos, pero luego de ahí, con el paso del tiempo y semana a semana, ¿no? Como de un modo un poco orgánico, fue creciendo con equipos y distintas herramientas, de modo que ya no era simplemente el reporte de los casos sospechosos, así como se hacía el reporte de los daños de los eventos, sino lograr tener, digamos, una operación coordinada de los esfuerzos nacionales para hacer una decisión en cada nivel en base a información y con una comprensión, digamos, como sistémica del fenómeno interrelacionado. Así, pues, estos son un poco como los distintos actores que nos involucramos en todo este proceso para ir ampliando y creciendo todas esas herramientas en distintos sectores, ¿no? El de salud, el de cómo gestionar con la ciudadanía la parte que es pública, la que no, específicamente un área para barrios vulnerables, herramientas de comunicación, cómo se adapta eso con temas de accesibilidad y cómo se genera un poco de capacitación, bueno, más que capacitación, debería decir comunicación para conocimientos, actitudes y prácticas correctas por la gente ante la COVID-19. Con todo esto, el reto principal fue el lograr, ¿no?, generar como una data de entre todas las instituciones que hay como compartidas y consolidadas, ¿no? Porque en el país, digamos que hay una tendencia, digamos, como a no compartir información, a veces hasta entre distintos departamentos de un mismo ministerio, y ya no se diga entre distintas instituciones que no tienen que ver, ¿no? Y muchas veces el reto a veces no es tanto técnico, sino el lograr, digamos, coordinar como tantos actores con intereses distintos. Pero bueno, con la excusa del COVID, la verdad que se logró hacer un esfuerzo muy amplio y realmente distintas instituciones han estado compartiendo un montón de data y mejorándola para crear realmente que esta esté como consolidada, ¿no?, y enriquecerla por distintos análisis y procesos de georreferenciación para que entre todos tengamos como data que se pueda encontrar, que sea accesible, que sea interoperable y que podamos utilizar entre los distintos actores. Todas las herramientas y plataformas que se fueron generando, ¿no?, siguen un poco este esquema de procesos, ¿no?, en el cual tenemos los que generan datos, que por un lado serían todas las herramientas de reporte ciudadano, que ya generan información, pero a su vez también otras que tienen otro tipo de información, como el Instituto Geográfico Nacional, que pues, puede ceder la información de dónde hay determinados equipamientos y servicios, que ya cuenten con ellos, así como la ONE. El Ministerio de Salud Pública, pues poner todos los centros de servicios de salud que tienen a disposición. Bueno, hay una serie de datos, ¿no?, que se va generando, que gestionamos y se analizan por distintas entidades. En concreto, hay algunos de los procesos que tuvo ahí como un poco de mayor reto, era la georreferenciación de los casos confirmados que venían de los distintos laboratorios, que muchos de ellos no venían georreferenciados en origen y había que hacer como distintos procesos y scripts para asociarles un dato de ubicación y poder superponer también esas manchas de cómo estaban en cada zona en el territorio. Todo ello se visibiliza finalmente en distintos tipos de plataformas y aplicaciones que varían según quién es el tipo, ¿no?, el rol del visualizador que está, ¿no?, si es público, si es un analista o si es un tomador de decisiones. Y todos estos, bueno, entendiendo también que son procesos cíclicos que van mejorando, ¿no?, en cada proceso. En concreto, vamos a ver el detalle de algunas herramientas a las que fue creciendo la plataforma, ¿no? Este es el origen del anterior proyecto Semilla que contaba, cómo en concreto no se adaptó y ya no solo se podían reportar, como decía, lo de los daños, sino que ahora también se activó para reportes de casos sospechosos de enfermedad. Y se podía acceder también a través de un formulario y por llamada telefónica. Bueno, la cosa es que es ir creciendo como formas distintas con las que distintas personas se sentirán más cómodas con unas o con otra, pero que lo importante es que todo llene una única base de datos centralizada y oficial que esté en poder de las instituciones que tienen el mandato de dirigir eso. Por otro lado, las herramientas públicas que se generaron pues bueno, estaban destinadas también a ofrecer información a la ciudadanía de forma sencilla
que puedan entender de una forma, digamos, más o menos dinámica la situación en su territorio. En ese sentido estaban el hub público, que lo tengo abierto por aquí, en el cual pues bueno, uno puede ver los datos que se actualizan diariamente desde el Ministerio de Salud Pública con cómo está la situación y verla desagregada por provincias y cosas así. Y la data que cuenta con permisos para estar pública, pues se puede acceder desde aquí también y descargarse para distintos usos. Desde ese mismo hub se accede a los dashboards, ¿no? A las plataformas con información y indicadores asociados, que hay tanto versiones como para ordenador como para móvil, que podemos tener aquí, por ejemplo, un caso, ¿no? E ir viendo pues, distintos tipos de cosas, de positividad, confirmados, hecho en tasas, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, letalidad, y verlo en contraste con la situación mundial para comunicación a la ciudadanía que conozca la información. Por otro lado, las herramientas públicas también se orientaron a que conozcan los servicios que tengan en su zona, ¿no? Que por un lado se hizo para los hospitales y laboratorios que estaban certificados oficialmente para atender la COVID, que además de en un mapa, pues se hizo como una web app, ¿no? De estas para poder buscar cuál es en donde uno está ubicado los hospitales y laboratorios más próximos a donde uno pueda estar localizado, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos, bueno, que tarda un poquito en cargar, pero bueno. Uno marca el punto y le dice en su radio más próximo, ¿no? Qué hospitales tiene oficiales y qué laboratorios, y puede ver un listado. Así como ese, y aunque no está directamente vinculado con la COVID-19, pero aprovechando, ¿no? Como aunar un poco experiencias que estábamos haciendo también en el marco de otros proyectos, como es el Inventario Nacional de Albergues, que se desarrolló también en el país, pues se hizo una plataforma también para conocer todos los albergues, sobre todo teniendo en cuenta que ya no es solo la COVID-19, sino que seguimos teniendo todo el resto de amenazas, ¿no? Entonces, cómo se empiezan a superponer, y de hecho se han superpuesto ahora con las recientes tormentas, pues temas de inundaciones y esta situación. Pues bueno, facilitar el conocimiento de qué albergues tienen a su disposición y tener el listado, los datos de ubicación, teléfonos de contacto, y así están los de todo el país, que hay un total de 2.370 albergues. No, eso es porque tengo activo algún filtro. Bueno, y uno también puede buscar por provincias, municipios, y si es apto para casos de inundaciones o sismos, porque algunos no funcionan para los dos casos. Entonces, bueno, en base a los distintos filtros, uno puede ir ubicándolos. Por otro lado, y dentro de la parte del equipo que estaba como con la visión de cómo poder actuar ante barrios vulnerables, se hizo también un conjunto de herramientas tecnológicas intentando que fueran como apropiables y apropiadas por las comunidades vulnerables para generar un poco como capacidades endógenas frente a la pandemia desde el barrio, ¿no? ¿Cómo específicamente? Pues sobre todo viendo cómo podían mapear y visualizar equipamientos y servicios en su barrio, en las cuales también se superponieron todas las que ya contaban, o sea, no se empieza a mapear el país de cero, ¿no? Sino se cogen todas las que ya existen de referencia que ofrece la Oficina Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico, y se ponen también a disposición herramientas por las cuales la comunidad puede añadir puntos que no existen, o añadir pues un colmadito o pequeños comercios, ¿no? Y tener ahí a disposición también pues teléfonos, otras cosas que durante la pandemia pueden ser prácticos, ¿no? Por otro lado, también como herramientas específicas para reportar hogares más vulnerables de, pues bueno, personas que, como sabemos, al final esta situación pone en evidencia la desigualdad, y como siempre, pues los más vulnerables están expuestos a más riesgo, ¿no? Entonces, bueno, era en concreto para identificar zonas con mayor hacinamiento de viviendas y que pudieran no estar contando con agua, saneamiento, y ver
entendiendo como la vinculación de todo esto con la COVID-19. Además de, bueno, tener otros fines de propósitos múltiples, como conocer los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen ante esta pandemia, para que el equipo luego, a su vez, que estaba trabajando en comunicación, pudiera diseñar mensajes acordes en función de los conocimientos que veían que de verdad la gente estaba teniendo sobre el tema. Mapear organizaciones sociales de base con sus líderes y lideresas de cara a que el centro de operaciones de emergencia, cuando tenga que actuar en concreto en un área, pueda coordinar las acciones con los líderes de cada zona y los representantes. Y otras como mapeo de las acciones que están en marcha por distintas organizaciones, ¿no? Para, bueno, pues para unar un poco esfuerzos y no superponernos ni pisarnos los unos a los otros. Que parece una tontería, pero a veces si no, estas cosas no están mapeadas, es como muy fácil que pasen. Aquí vemos, por ejemplo, esa en concreto de las distintas acciones que están desarrollando distintas organizaciones, y puede ver uno también el dato, pues, de qué organizaciones hay. Nada, lo de Mapeo Mi Barrio tiene su propio hub explicativo y tiene ahí como sus instrucciones de cómo funciona, manuales para la comunidad y cosas así. Vale, por otro lado, bueno, esto es como un poco el panorama de las herramientas públicas, ¿no? Como decía, que estábamos segregándolas en base a si son públicas, si son para investigadores o la gente que analiza, o si son para tomadores de decisiones. Por otro lado, está todo el conjunto de herramientas que se hace para un poco el monitoreo, análisis e investigación, que hay múltiples, desde monitoreo de casos, estudios de propagación de epidemiología que hace la DIGEPI, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, seguimiento de rumores. Bueno, rumores, me refiero con esto al seguimiento de los casos sospechosos que reportan por la página esta de Reportado, la que tenía origen en el piloto, ¿no? Que se tradujo ahí. Ahí pueden dar seguimiento médico, el personal asignado del ministerio para ello, ir marcando cuáles casos han resuelto, qué otros casos pasan a laboratorio y así. Monitoreo de intervenciones, monitoreo de salud en cuanto a qué recursos tienen los hospitales, y otros como análisis focal para ver el detalle desagregado hasta por casa, para estudiar, ¿no? Pues bueno, esto es muy importante para ver temas de en qué zonas hay que aislar, qué zonas no hay que aislar. Bueno, estas por supuesto son privadas y están en poder, digamos, del Centro de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, esto es privado, pero bueno, para que tengáis un ejemplo un poco de un panorama de qué cosas pueden visibilizar, ¿no? Con desagregación de hasta caso de barrio y paraje, de casos confirmados, y ver distinto tipo de data de las muestras. Esta la paso así rapidito. La del seguimiento de los casos sospechosos, que pueden ver caso a caso con personal, la cierro rápidamente, que tiene datos privados. Y la del, por ejemplo, esta es la de los tipos de recursos de salud de los hospitales, ¿no? De cómo están en cuanto a camas, ventiladores y así, para poder, digamos, también ver qué hospitales están más saturados que otros y poder ir derivando de un sitio a otro. Todas estas herramientas se alojan en una plataforma central a la que pueden acceder aquí a todas, y se dividen un poco, ¿no?, en cuáles son para visualizar, cuáles tienen para reportar y cuáles usan para editar y validar la información cada actor. Y bueno, por último, también hay algunas que están ya especializadas y centradas para tomadores de decisiones, ¿no?, como para alertas por indicadores, ¿no?, como deseábamos inicialmente con ese proyecto piloto, ¿no?, y generar boletines de situación. Los desafíos de toda esta experiencia se encuentran, la verdad, no tanto en las cuestiones técnicas, pese a que, bueno, estamos en una conferencia de cooperación técnica, pero bueno, ser conscientes también como técnica y como apoyo técnico, que también muchas veces lo más importante es como toda la gestión social, y lo más difícil, la gestión social y la coordinación, ¿no?, de conflictos de intereses entre tantos actores y tan diferentes. Pero bueno, es un poco a lo que hay que ir avanzando, ¿no? Y
Y bueno, pero junto a ello, el lograr datos de calidad fiables, ¿no? Ya superar a estas alturas de la vida, superar todo el tema de distintos tipos de reportes manuales o diferentes para cada institución, ir a una data unificada que sea de calidad y que pueda también estar geolocalizada, ¿no? Para que podamos descentralizar la información y territorializarla, que es muy importante para los análisis y tomas de decisiones y focalizar esfuerzos en cada zona. Bueno, es tender también hacia unos escenarios no solo de respuesta, claro, sino de recuperación y de construcción de resiliencia, ¿no? Como decía pues, el compañero anterior, Eduardo, en el que el riesgo, o sea, los eventos no son naturales, ¿no? Sino... o sea, perdón, los eventos son naturales, lo que no es natural es el desastre, ¿no? Y en todo eso es fundamental, ¿no? La construcción de resiliencia y la reducción de vulnerabilidades para de verdad reducir el riesgo de desastres. Y intentar también tener una ¿no? La construcción de resiliencia y la reducción de vulnerabilidades para de verdad reducir el riesgo de desastres. Y intentar también tener un escenario tendencial hacia la multiamenaza, ¿no? Que están vigentes y que cada vez todo tiende más a superponerse de un modo complejo y tener en cuenta como todo esto para abordar de verdad una visión sistémica del territorio y de los actores. Nada, muchas gracias. Si hay cualquier duda, me dicen. Gracias, Lucía, por la presentación. Bueno, pues en el chat si tenemos alguna pregunta, tenemos también varias enhorabuenas. Te dejo que las mires, pero te voy a transmitir una pregunta de Cristóbal Guerrero, que es larga, voy a intentar resumirla y te pone en un escenario. Si, por ejemplo, tuvierais 200 comunicaciones prácticamente simultáneas, por un motivo de un fenómeno meteorológico, ¿tendría capacidad real Facebook a todas ellas? Y con objeto de no sobrecargar la información, te hace otra pregunta. ¿Será mejor limitar el acceso a esta aplicación preferentemente a determinado personal, por su puesto o por su formación? En el chat la tienes, yo creo que la puedes leer, solamente la estoy leyendo un poco en voz alta pues para que todo el mundo la pueda escuchar. Sí, es una pregunta muy pertinente y es una que desde el proyecto piloto planteábamos y poníamos en duda. Y bueno, el chatbot aparentemente no tenía ningún tipo de problema con comunicaciones simultáneas. De todas maneras, también la idea es crecerlo a tener distintos tipos de plataformas de acceso, que además, bueno, luego la realidad también con el COVID, debo decir que la gente prefería más el medio teléfono y formulario online que el de red social. Pero bueno, funcionaron simultáneamente con el COVID y llegaron más de 200 sin ningún tipo de problema. Tantas a la vez de Facebook no llegaron, pero por preferencia personal de la gente, no sé, a ver, ahora también sería bueno ponerse a investigar bien, ¿no? Ahora a toro pasado y viendo un poco cómo ha empleado la gente de verdad las herramientas, porque uno las diseña en su mente, pero luego la gente las utiliza como entiende. Y ver y mejorar también, ver un poco como cuáles son los canales más preferidos por la gente y ir mejorándolos. En principio eso, bueno, perdón, retomando la pregunta, no ha habido problema con comunicaciones simultáneas. Y lo de hacer que sea, o sea, sesgarlo a que sea un personal cualificado por puesto o formación, depende del tipo de información que está reportando. La idea inicial que nosotros tenemos es lograr tener información masiva en tiempo real y en ese sentido no queremos limitarla a que sea un personal calificado. Incluso hay que avanzar a no tener que preguntar el dato, ¿no? Sino extraerlo, nutrirnos también con otros técnicos que puedan colaborar de telecomunicaciones y otros que analicen y tomen desde Big Data las comunicaciones que hace la misma gente ya en redes sociales u otros medios y tomar esos datos también y superponerlos ahí. Luego, otro tipo de información es la de un segundo nivel,
en la cual obviamente uno tiene que pasar una validación, ¿no? No vale para una estadística oficial una data de uno que uno no sabe si está haciendo una broma por el Facebook. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? No limitar a que no pueda hacerlo alguien capacitado, pero luego tener determinados filtros de información, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el piloto teníamos el primer nivel y el segundo nivel, que el segundo también, digamos, sirve un poco de validación. Y en el caso del COVID, había un segundo paso en el cual hay unos actores también que validaban la información, y cuando el Ministerio de Salud Pública verificaba los casos de reporte de cada uno, validaba la información, y también ahí estaba vinculada también a la cédula de identidad para verificar con una foto que fuera un reporte real y no simplemente alguien haciendo el chiste. Y eso, y ellos llamaban, se ordenaban automáticamente por un nivel de priorización en base a la información que habían rellenado, y así iban llamando en orden según mayor vulnerabilidad y riesgo, primero a los más urgentes, ¿no? Y iban validando la información. ¿Cuál es la implicación del gobierno dominicano en este proyecto? Bueno, divido la respuesta en las dos partes, en el proyecto piloto y en lo de la situación de la COVID. En el caso del proyecto piloto, se coordinó todo el proceso con el Centro de Operaciones de Emergencia, y luego, a cierre de proyecto, se ha elaborado un convenio específico con esta entidad para ir logrando institucionalizarlo, ir presentándonos conjuntamente a una serie de convocatorias, como algunas del Banco Interamericano de Desarrollo, para lograr que sea un instrumento real que se use oficialmente, ¿no? Porque, o sea, obviamente no hay que hacer herramientas paralelas a los canales que crea el gobierno, porque eso puede generar desinformación y ser más un problema que una solución. Entonces, siempre todo se hace en coordinación con los organismos oficiales, que son los que tienen la competencia de hacer y tomar respuesta. El piloto ese anterior es cierto que se ha quedado un poco en stand-by, en cuanto al levantamiento de daños frente a eventos naturales, no el de salud, digo, porque bueno, vino esto un poco de por medio y está buscándose cómo lograr financiarlo. En el caso de ahora del COVID-19, la adaptación hacia la COVID surge precisamente de la petición expresa del Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Epidemiología y del Centro de Operaciones de Emergencia. Son ellos mismos los que solicitan este trasvase, y son ellos mismos con los que se han diseñado los formularios. También, o sea, nosotros hemos dado un apoyo técnico, ellos son los que les compete decidir qué dato es el que quieren, qué preguntas quieren, y son los que tienen el estudio, o sea, son los expertos en temas de epidemiología y nos especifican qué tipo de información quieren y cómo la quieren. Es verdad que a veces pues, uno tiene ideas y sugiere cosas, pero al final es total decisión de ellos. En esos términos he plantado como un panorama como muy grande de herramientas, de las cuales las que se han institucionalizado completamente son las de reporte de los casos sospechosos, y otras que hay para los casos confirmados, que ya tienen sus mecanismos internos que existen desde el Ministerio de Salud Pública. Ellos actualizan diariamente a través de una de estas herramientas los datos que obtienen por sus mecanismos ya oficiales que tienen internos del Servicio Nacional de Salud. O sea que todo, bueno, quiero aclarar que todo está hecho, por supuesto, con ellos. Luego hay otro paquete de herramientas que son las de reporte de vulnerabilidad específicas para barrios vulnerables. Esas no se han logrado institucionalizar tanto a día de hoy. O sea, son muy potentes y se han desarrollado solo como piloto en el marco de contextos específicos, pero igualmente se han validado en todo momento con tanto el Centro de Operaciones de Emergencia como el Ministerio de Salud Pública, con quienes con ambos tenemos convenio. Pues muchas gracias, Lucía, y enhorabuena por la presentación.